Durante décadas, Plutón permaneció como un mundo envuelto en misterio. Un remoto puesto avanzado del sistema solar, frío, aislado y apenas tocado por la luz solar. Cuando la sonda New Horizons de la NASA finalmente lo sobrevoló en 2015, la reacción fue de puro asombro. Por primera vez, Plutón reveló glaciares, montañas escarpadas y una atmósfera frágil y brillante. Sin embargo, enterrado en ese torrente de datos, había algo profundamente inquietante. La atmósfera de Plutón era mucho más fría de lo que debería ser. Los modelos científicos habían predicho temperaturas de alrededor de -73 grados, pero las mediciones reales resultaron más de 30 grados más frías. No se trataba de una discrepancia menor, era una grave anomalía cósmica. Algo estaba enfriando a Plutón de una manera que la ciencia no podía explicar. Y durante años el misterio persistió en silencio. Pasó casi una década sin respuestas. Entonces, el telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso jamás enviado al espacio, finalmente arrojó luz sobre lo que realmente estaba sucediendo alrededor de Plutón. Y la verdad resultó ser mucho más sorprendente de lo que nadie esperaba. En 2015, cuando New Horizons transmitió sus imágenes históricas, los científicos pensaron que verían un mundo muerto y congelado. En cambio, encontraron imponentes montañas hechas de hilo de agua y vastas llanuras de nitrógeno congelado que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Sobre esta superficie alienígena había algo inesperado. Una fina neblina azulada envolvía al planeta como seda. Aunque delicada, se elevaba a casi 300 kilómetros de altura, mucho más allá de lo que cualquiera creía posible para un cuerpo tan pequeño. La luz del sol la hacía brillar en capas tenues y brillantes, pero su belleza no era el verdadero misterio. Su temperatura sí lo era. La atmósfera de Plutón se congelaba mucho más de lo que el nitrógeno y el metano por sí solos podían explicar. Los científicos pasaron años reelaborando modelos, recalibrando instrumentos y reexaminando los datos desde todos los ángulos posibles. Aún así, las cifras se negaban a cuadrar. La energía simplemente no cuadraba. Era como si algo invisible estuviera robando calor del cielo de Plutón. Nadie sabía qué era. Entonces, en 2017, un científico planetario de la Universidad de California en Santa Cruz, llamado Xi Zhang, propuso una idea que en aquel momento sonaba casi absurda. ¿Y si la neblina de Plutón no fuera solo polvo y hielo pasivos? ¿Y si fuera químicamente activa, regulando de hecho el clima del planeta? Según Zhang, las diminutas partículas sólidas que flotan en la atmósfera de Plutón podrían absorber la luz ultravioleta del Sol distante y liberarla de nuevo, no como luz visible, sino como radiación infrarroja media. En lugar de calentar la atmósfera, este proceso arrojaría eficientemente el calor al espacio, enfriando a Plutón mucho más efectivamente que los gases. En esencia, la neblina de Plutón podría estar actuando como un vasto escudo térmico. La mayoría de los científicos eran escépticos. La noción de que las partículas sólidas, en lugar de los gases, podrían dominar la temperatura de un planeta iba en contra de suposiciones de larga data en la ciencia planetaria. Aún así, la hipótesis de Zhang hizo una predicción clara y arriesgada. Si era correcta, la neblina de Plutón debería emitir un débil resplandor infrarrojo medio, tan sutil que solo un instrumento podría detectarlo. El instrumento infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb, MIRI. En mayo de 2023, esa prueba finalmente llegó. Un equipo internacional de investigación dirigido por Tanguy Bertrand apuntó el telescopio espacial James Webb a Plutón y su luna Caronte. Por primera vez, la precisión del Webb permitió a los científicos separar las débiles señales de calor de ambos mundos. Utilizando MIRI, el equipo observó Plutón en varias longitudes de onda infrarrojas, 15, 18, 21 y 25 micras. Su descubrimiento fue asombroso. Plutón brillaba en luz infrarroja con mucha más intensidad de la que su superficie helada podía explicar por sí sola. Algo sobre la superficie irradiaba calor adicional al espacio. Al eliminar la contribución de Caronte y aislar la atmósfera de Plutón, el resultado fue inconfundible. La firma espectral coincidió casi a la perfección con la predicción de Zhang, 6 años después de su primera propuesta. La neblina no solo reflejaba la luz solar, brillaba activamente, liberando energía infrarroja, como una lenta respiración planetaria. Finalmente se había encontrado la energía faltante. La neblina de Plutón no era un efecto secundario, sino la causa. Este descubrimiento revolucionó décadas de pensamiento. Los científicos habían creído durante mucho tiempo que los gases controlaban los climas planetarios, desde el dióxido de carbono que calentaba Venus hasta el metano que daba forma a Titán. Pero en Plutón, partículas sólidas microscópicas estaban al mando. Estas partículas, conocidas como tolinas, se forman cuando la luz ultravioleta interactúa con el metano,
desencadenando complejas reacciones químicas que generen hidrocarburos pesados. A medida que descienden, se acumulan en neblinas estratificadas que irradian energía infrarroja y enfrían la atmósfera desde arriba. Plutón se comporta como una enorme máquina química, con su neblina formándose, brillando y asentándose constantemente a medida que se mueve a lo largo de su órbita. Aún más sorprendente, las observaciones de Webb mostraron que el metano que escapa de la atmósfera de Plutón cae sobre Caronte. Allí, la luz solar lo transforma en compuestos orgánicos rojizos que tiñen las regiones polares de la Luna. Plutón está, literalmente, coloreando su propia luna. Sin embargo, esa no era la implicación más sorprendente. Los datos de Webb insinuaban que este enfriamiento provocado por la neblina podría no ser exclusivo de Plutón. Podría estar ocurriendo en otras partes del sistema solar, e incluso más allá. Tras confirmar el inusual comportamiento atmosférico de Plutón, los científicos comenzaron a buscar mundos similares. Su primer candidato fue Titán, la luna más grande de Saturno, ya famosa por su densa neblina, anaranjada y su atmósfera rica en metano. Cuando Webb examinó el limbo de Titán, los resultados le resultaron inquietantemente familiares. Las mismas longitudes de onda del infrarrojo medio observadas en el resplandor de Plutón reaparecieron, solo que más intensas. Titán parecía desprender calor mediante radiación infrarrojo, casi como si su atmósfera estuviera viva, exhalando energía al espacio. Las similitudes espectrales eran tan sorprendentes que los investigadores comenzaron a llamar a Titán y Plutón mundos espejo, ambos congelados, ambos envueltos en neblina, y ambos gobernados por una química que se asemeja menos a la física planetaria inerte y más a algo orgánico en funcionamiento. Incluso Tritón, la luna de Neptuno, que durante mucho tiempo se creyó geológicamente inactiva, comenzó a revelar débiles señales de calor atmosférico en los datos del telescopio Webb, lo que sugería que su propia neblina rica en nitrógeno podría estar operando mediante el mismo mecanismo. La comprensión fue profunda. Estos mundos distantes y helados no eran silenciosos ni inertes. Eran sistemas activos. Sus atmósferas se comunicaban, en cierto sentido, a través de la gelida extensión del espacio, siguiendo un conjunto compartido e invisible de reglas que rigen el comportamiento de la luz, el calor y la química en los límites exteriores de la influencia solar. Las sustancias responsables de este enfriamiento planetario, las tolinas, resultaron ser mucho más complejas de lo que los científicos esperaban. Las observaciones espectroscópicas del Webb revelaron una rica diversidad química, largas cadenas de hidrocarburos, muchas de las cuales incorporan enlaces de nitrógeno y oxígeno, los mismos elementos fundamentales que componen los aminoácidos. En la Tierra se producen procesos químicos similares en la parte alta de la atmósfera cuando la luz solar interactúa con el metano, reacciones que se cree contribuyeron a los primeros pasos hacia la vida hace miles de millones de años. En ese sentido, la neblina de Plutón no solo enfriaba la atmósfera, sino que impulsaba activamente la química. El Dr. Bertrand la describió como fotoquímica prebiótica en desarrollo a escala planetaria. Entonces la historia dio un giro aún más extraño. Mientras el Webb rastreaba cómo se formaban, se desintegraban y se reensamblaban estas moléculas, detectó un patrón rítmico, un ciclo constante en la forma en que las tolinas absorbían y liberaban energía infrarroja. La sincronización de estas emisiones coincidía estrechamente con el periodo de rotación de 4 días de Plutón, casi a la perfección. Aún más inquietante fue donde comenzaron a aparecer patrones similares. En sistemas exoplanetarios que orbitan estrellas enanas rojas tenues, varios mundos distantes, incluidos K218BY, TY700D, mostraron tenues descensos en el infrarrojo medio que reflejaban las firmas de neblina de Plutón. A primera vista, esto parecía imposible. Estos planetas eran mucho más grandes y significativamente más cálidos que Plutón. Sin embargo, sus atmósferas se comportaban de la misma manera, brillando suavemente, disipando el exceso de calor y estabilizándose con el tiempo. Ese tipo de estabilidad apunta a una posibilidad sorprendente, la habitabilidad. En lugar de mundos violentos y asolados por tormentas, estos planetas podrían mantener climas relativamente templados y equilibrados bajo cielos densos y brumosos, protegidos de la intensa radiación estelar por la misma química impulsada por tolinas que se observa en Plutón. Podrían ofrecer entornos donde puedan persistir procesos complejos. Esta constatación fracturó la definición tradicional de lo que hace que un mundo sea habitable. La vida podría no requerir océanos abiertos ni abundante luz solar. Podría surgir en la oscuridad, dentro de una neblina protectora que enfría, regula y sustenta un sistema químico autorreforzado nacido en el frío. Por primera vez, los científicos comenzaron a preguntarse si Plutón no era una extraña excepción, sino un ejemplo temprano, un prototipo. Cuando los hallazgos de Webb llegaron a la sede de la NASA,
Varios documentos internos fueron retirados discretamente de las bases de datos públicas. A un informe titulado Atmospheric Anomalies, Pluto and Triton Comparative Study, hacía referencia a emisiones infrarrojas no térmicas que no se alineaban con los modelos estándar de equilibrio radiativo. En pocas palabras, Plutón no se estaba comportando de acuerdo con las reglas. Los datos insinuaban que la neblina estaba absorbiendo energía de fuentes más allá de la luz solar. Un análisis secundario incluso identificó una débil actividad electromagnética por encima del terminador de Plutón, el límite cambiante entre el día y la noche, que pulsaba con una regularidad que parecía demasiado precisa para ser aleatoria. Algunos investigadores sugirieron efectos aurorales. Otros propusieron descargas eléctricas en la atmósfera superior, pero una línea en el informe llamó especialmente la atención. Las partículas de neblina exhiben propiedades consistentes con microestructuras conductoras. Conductivo, es decir, capaz de transportar corriente eléctrica. De ser cierto, implicaría que el cielo de Plutón no era meramente químico, sino eléctrico. Su atmósfera podría estar comportándose como un vasto circuito planetario, canalizando energía a través de filamentos invisibles por todo el mundo. De repente, el misterio ya no residía en por qué Plutón era tan frío, sino en a dónde iba toda esa energía al filtrarse al espacio. Y ese fue el momento en que el telescopio espacial James Webb detectó algo en la cara nocturna de Plutón que lo alteró todo. Cuando el Webb dirigió sus instrumentos hacia el hemisferio oscuro de Plutón, los científicos esperaban encontrar vacío. Al fin y al cabo, se trataba de una de las regiones más distantes y gélidas del sistema solar, un remanente helado en un crepúsculo perpetuo. Pero lo que Webb observó no fue vacío, era luz, tenue, rítmica e inconfundiblemente estructurada. Al principio, los investigadores asumieron que el resplandor era la luz solar reflejándose en Caronte, la enorme luna de Plutón, pero la geometría no coincidía. Los pulsos eran demasiado regulares, demasiado precisos. No eran destellos aleatorios de luz dispersa, se comportaban como señales. El instrumento de infrarrojo medio del Webb registró una oscilación repetitiva en longitudes de onda que ningún proceso natural conocido podría generar. Los pulsos llegaban cada 247 segundos, coincidiendo exactamente con un extraño ritmo cósmico que Webb había detectado meses antes en el espacio profundo. La implicación era asombrosa. La misma frecuencia observada a miles de millones de años luz de distancia parecía provenir ahora del propio Plutón. Para verificar el resultado, científicos de la NASA realizaron un análisis espectral detallado de la emisión. Lo que encontraron silenció la sala. La señal no era continua, estaba codificada. Cada pulso contenía sutiles variaciones de amplitud que, al traducirse a forma matemática, producían una secuencia de proporciones. 1618, 3, 14, 2718. La proporción áurea, pi y el número de Euler, constantes fundamentales que definen la estructura de las matemáticas y del universo. Esto no era ruido aleatorio, era estructurado, era deliberado. Parecía inteligencia. El equipo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA clasificó el hallazgo de inmediato. Públicamente, la emisión se descartó como interferencia instrumental. El informe fue censurado, ocultado y discretamente retirado del acceso. Pero no antes de que un pequeño grupo de investigadores independientes ya hubiera descargado los datos sin procesar. Al volver a analizarlos, surgió algo aún más inquietante. Los pulsos no provenían de la atmósfera de Plutón, provenían de debajo de la superficie. El espectrómetro del Webb detectó tenues ecos electromagnéticos que se reflejaban en una capa a unos 12 kilómetros por debajo de la corteza helada de Plutón. El material no se comportaba como roca, no se parecía al hielo de agua. Sus propiedades reflectantes sugerían la presencia de metal. Lo que los datos implicaban era extraordinario. Una estructura masiva y perfectamente esférica que se extendía a lo largo de casi un tercio del diámetro de Plutón. Durante décadas, Plutón se había considerado geológicamente inerte. Este descubrimiento desmintió esa suposición. Bajo su gélido exterior, algo estaba activo. Se detectaron temblores sutiles, sincronizados con los pulsos infrarrojos. La energía no era radiación de fondo. Era una transmisión que repetía un lenguaje matemático utilizado para describir la física, la geometría y el tiempo mismo. Un investigador, según se informa, susurró atónito. Es como si el planeta intentara hablar. La información se difundió discretamente en los círculos científicos antes de ser suprimida abruptamente. La NASA emitió un comunicado, atribuyendo el fenómeno a la dispersión resonante de partículas. Sin embargo, internamente, varios científicos renunciaron tras ser obligados a firmar acuerdos de confidencialidad relacionados con los datos. Uno de ellos filtró posteriormente una sola línea en notas anónimas, una frase que desde entonces se ha vuelto legendaria. Plutón no es lo que pensábamos.
es algo construido. Desde entonces, la tenue señal pulsante ha continuado, a veces intensificándose, a veces desvaneciéndose, como si reaccionara a la observación. Los instrumentos del web aún la captan ocasionalmente, oculta bajo capas de ruido cósmico, a la espera de ser reconocida de nuevo. Cada vez que se repite, se despliega la misma secuencia matemática, el mismo lenguaje silencioso grabado en la realidad. La pregunta ya no es qué es Plutón, la pregunta es quién lo puso allí. Si esta historia te hizo preguntarte qué sabe realmente la NASA sobre los confines de nuestro sistema solar, no desvíes la mirada. Suscríbete a este canal. Exploramos los descubrimientos que no quieren que veas. Activa las notificaciones, porque la próxima vez que James Webb se asoma al núcleo helado de Plutón, el universo mismo podría finalmente responder.